Bien, buenos días, mi gente, buenos días. Por aquí estamos de nuevo, otro día más, otro viernes más, acá con la licenciada Melania Velázquez, licenciada en psicología, acompañándonos aquí en Radio Lolita. Buenos días, licenciada. Muy buenos días. Aquí tratando de compartir el enlace de esta transmisión. Qué alegría poder estar aquí con ustedes. Y bueno, el tema de hoy es fascinante, así que usted me dirá cuándo damos inicio. Bien, el tema de hoy, un tema muy interesante. Soy tóxico, un tema que se da en el día a día, en las casas, entre las parejas, eh, eh, motivo de muchas discusiones. También el hecho de que uno o ambos en la relación manejen este término de que si uno es más tóxico que el otro. Dígame, licenciada. Sí, muy bien. Lo de hoy, el tema de hoy es bien interesante porque podemos ser nosotros tóxicos o bien hay personas que son tóxicos con nosotros. Entonces hoy lo que vamos a identificar, ¿qué es lo que hace una persona tóxica? ¿Cuáles son esas características de una persona tóxica? Y a medida que los vaya compartiendo, a mí me gustaría que usted haga un análisis propio. A veces uno tiene la tendencia de decir, mi tía es así, mi pareja es así, pero ¿qué contigo? ¿Sí? ¿Qué con usted? Usted haga el análisis porque debemos hacer los cambios, ¿sí? Si tenemos alguna de esas características, reconocerlas y decir, bueno, yo la tengo, y buscar la manera de poco a poco ir cambiando esa parte tóxica. Hoy por hoy vemos que en los hogares hay padres tóxicos, hay parejas tóxicas. Conozco, he visto de primera mano, donde está la familia reunida, quizás mamá con los hijos, y de repente llega el papá y todos los niños salen a los cuartos, la esposa vira la boca y dice, ay no, ya llegó este hombre. Y tú preguntas, pero ¿qué pasa? Esa persona está generando en los miembros de la familia un estrés que solamente con su presencia cambia la atmósfera familiar. Entonces, ojo, si estamos nosotros cayendo en eso, en nuestros hogares o en el trabajo. A veces podemos decir, mire, este compañero no vino hoy al trabajo, qué bueno, y vamos a tener un ambiente de cordialidad, vamos a estar tranquilos. Pero también hay otra cosa. A veces hay personas que son tóxicos universales, ¿sí? Personas que a todo mundo le caen mal. Pero también hay personas que son tóxicos solamente para mí, ¿sí? De una forma individual, ¿sí? Hay personas que puede ser que sea muy cordial, se lleve muy bien con las demás personas y la gente disfruta su presencia. Pero aparentemente conmigo no es lo mismo. O sea, yo lo capto de que no sé por qué me cae mal. A todo mundo le cae bien, pero esta persona tiene algo que no me cuadra, me incomoda, me estresa cuando está presente. Entonces, eso ocurre, eso ocurre. Yo sé que muchos podemos estar diciendo aquí, eso me ha pasado. Así que vamos a empezar con las características. Recordemos que estas personas provocan emociones desagradables en nosotros, y no solamente desagradables, sino que también nos dan un pico de cortisol, suben nuestro estrés. Recordemos que desde hace la semana pasada estamos hablando acerca del estrés. Entonces, este es uno de los detonantes de que experimentemos estrés o que el cortisol suba en nuestro organismo, ¿sí? Entonces, vamos con la primera. Uno, se quejan de la mayoría de las cosas. Tú pregúntate, ¿será que yo me quejo porque salió el sol? ¿Será que yo me quejo porque hoy está muy nublado? Me quejo de porque, no me dieron a tiempo, no me avisaron que tenía que hacer la entrega del trabajo o de tal negocio, y de todo te vas quejando. Analiza si te quejas de la mayoría de las cosas. Estas personas tienden a ser molesto escuchar las quejas continuas, que lo que no pueden hacer, y es difícil lidiar con alguien de esa manera. El foco de este tipo de personas
suele estar centrado en el problema y están ahí rumiando y rumiando de manera constante sobre ese problema. Conocerás, bueno, yo pedí que primero hicieras el análisis, así que me voy a detener, voy a frenar. Analízate, ¿te quejas de la mayoría de las cosas? ¿Sí? ¿Será que te quejas? Entonces, si es así, pues ojo, ojo, que ese tipo de conducta no vaya a ser incomodar a las personas que están a tu lado. Esperé mucho, no me gustó esta comida, debió haber estado un poquito más caliente, no, debía estar más fría. De todo se queja, ya sea que seas esposo, esposa, seas un hijo, que no me plancharon la ropa, que no le pusieron la línea derecha, que mira, eso es algo que va debilitando, va quitándole energía a la otra persona. ¿Qué te parece, Bayardo, esta característica? Bueno, ¿la has visto en algún momento? ¿La has visto en otra persona? Sí, la verdad que prácticamente la mayoría, pues, pensamos así. Hay gente, a veces yo me pongo a conversar con mi esposa y le digo que no hay que quejarse mucho de la vida, que hay que siempre, desde que uno se levanta, lo primero darle gracias a Dios, pues que amanecimos vivos, que estamos respirando, que no estamos enfermos, porque hay gente que está en un hospital y se levanta con más ánimo que uno. Así es, y nosotros es cierto lo que has dicho. Nosotros nos quejamos hasta del desayuno, cuando deberíamos de darle gracias a Dios que tenemos algo que comer y que hay gente en la calle que ni siquiera para un trozo de pan tiene. Y hay gente, yo le digo, hay gente, ¿por qué nos quejamos tanto? ¿Por qué nos quejamos tanto cuando deberíamos agradecer por lo que tenemos y por lo que no tenemos también? Exactamente, sí, y has dicho ahí un remedio para esa característica de alguien tóxico. El remedio es ser más agradecido. Cuando uno es más agradecido, te vas a enfocar en esas cosas buenas que tienes y no tanto en lo que no tienes. Y te vas a dejar de quejar, ¿verdad? Vas a dejar de quejarte. Ahora, la segunda característica que comparto son personas muy negativas. Lo ven todo desde el punto de vista negativo y nunca desde una realidad más positiva. A mí me llama la atención una frase que a veces lo hemos dicho, yo lo he dicho, y tú te levantas en la mañana, miras el sol, ha salido el sol, y dices, ay, ese sol es de lluvia. ¿Sí o no? Lo hemos escuchado, ese sol es de lluvia. Y sí. Dices, pero salió el sol, ¿por qué vas a pensar que va a llover? Entonces, este es un ejemplo de que siempre tendemos a ese negativismo, pero los tóxicos son en todo en negativo, todo. Le salió un trabajo, ay no, pero es que queda muy lejos. Ay, pero es que si no puedo hacer lo que me piden. Y si el jefe es necio, y si es muy mandón, y todo lo ve negativo. Hay algo bueno porque tienes trabajo, pero aún así estás viendo cosas negativas. Tienes una buena esposa que cuida de tus hijos, que está allí para apoyarte en tu proyecto y te quejas con lo mínimo de tu esposa. Entonces, o ves cosas negativas en ella. Por supuesto, no vamos a ser perfectos. Tu esposa ni tu esposo va a ser perfecto. Pero mira lo positivo que tienes y no te enfoques tanto en lo negativo. Y esta persona negativa de tanto escuchar, cansa. Por lo menos desde muy niña conozco a una persona que ya es una persona mayor, pero yo la recuerdo desde que tenía ella como unos 40 años y ella cada vez que uno le preguntaba, ¿cómo estás? Y ella decía, ay, que me duele aquí, que me duele allá, que tengo que tomar la medicina. Y era una mujer joven en aquel tiempo. Y ese era un negativismo. Mira que vamos a hacer tal paseo, nos vamos a ir a tal lado. Y ella decía, ay, no, ese día va a amanecer lloviendo y yo para allá no voy a ir. Y que mira, y si iba, de allá veía todo negativo. Y eso era como que, ay, no, mejor no la invitemos, mejor no hablemos, porque eso es desgastante, tener cerca a una persona que actúa de esa manera. Ahí vamos ya con las
tres primeras características. Aquellos que se quejan de la mayoría de las cosas, también son muy negativos. Vamos sumando características. Estos son rasgos de una persona que tiende a ser tóxica. Pero quiero que al llegar al final de las características que comparto contigo, quiero que analicemos por qué una persona llega a tener estos rasgos. Así que no, vamos a dejarlo ahí ponchadito porque es importante. De la noche a la mañana no se hace una persona tóxica. No es porque, ay, nació el tóxico. No, señores, hay algo que está pasando, ¿sí? Hay que ser consciente de eso. Otro rasgo es que se muestran como víctimas. Ellos no tienen nunca la culpa de nada y nada es su responsabilidad. Escuchen esa característica. Según ellos son la víctima, pero lo que ellos hacen, sus equivocaciones, sus fallas, no, eso no es su responsabilidad. Conocí a alguien que iba sacando el carro de su casa, la esposa estaba adentro cuidando de sus hijos, estaba ella, sus hijos pequeñitos, y él sale del estacionamiento de su casa y se da contra un muro de la misma casa. Él entra enojado y le dice a la esposa, oye, mira, que acabo de chocar el carro y tú, ¿por qué no estuviste allá afuera para decirme que mira? Y yo dije, wow, no puedo creerlo. ¿Cómo es que el que estaba manejando culpaba a otra persona que estaba en sus responsabilidades dentro de la casa de su choque? Eso es una persona tóxica, ¿sí? Que nada es su responsabilidad, sino que la atribuye a personas externas de lo malo que le sucede o de lo que hace. Sus problemas o preocupaciones siempre están por encima del resto y obligan a los demás a atender todas sus necesidades. Imagínense. ¿Qué te parece esa característica, Bayardo? Aquellos que se muestran como víctimas. La verdad, a mí me ha pasado a veces con el carro también. De que a veces uno anda estresado o anda manejando y anda pensando en otras cosas y las cosas pasan en segundos y lo primero que piensa es a quién he hecho la culpa. Ajá. Sí. A quién he hecho la culpa y el primero que ve uno a la esposa o a los hijos. Sí. Entonces, pero cuando esto es repetitivo, entonces nos estamos volviendo tóxicos, es uno de los rasgos. Lo otro es que son personas muy pasivas, no arriesgan nunca. ¿Por qué? Por miedo, por vergüenza, no intentan nada diferente, nunca son fuente de inspiración, no prueban nuevas experiencias. Son aquellas personas que cuando tú le dices, mira, yo quiero empezar un nuevo negocio, voy a hacer esto, mira, voy a invertir acá, y la persona, recordemos que él es negativo, recordemos que él es una persona que nada más está centrado en él mismo, entonces te va a decir, ay, no, de seguro te va a salir mal, yo no sé, yo no creo que sea una buena inversión, eso da miedo, tanto dinero, vas a perder tu plata. Entonces, no solamente son pasivos hacia sí mismos, sino que también no dejan que las personas que están a su alrededor vayan creciendo, como una esposa, un hijo o un esposo, ¿sí? No son inspiración para nada. Entonces, pregúntate, wow, ¿será que esa característica la tengo yo? ¿Será que este tipo de rasgo de una persona tóxica la tengo? Entonces, bueno, hay que poner ojo en esto porque no es triste no ser inspiración para un hijo. Qué bonito escuchar a los hijos que digan, ah, mira, inicié este negocio porque toda la vida he visto a mis padres ser así, emprendedores, luchadores, y por eso, gracias a su ejemplo, yo estoy aquí. Ellos me estimularon, me echaron para adelante y me vieron con esta capacidad. Eso es bonito, pero que sea lo contrario es triste, ¿sí? Entonces, otra de las características es la envidia. La envidia está presente en un tóxico. Le cuesta mostrarse agradecido con lo que tienen y han logrado, y además suelen criticar y envidiar
lo que los otros sí han alcanzado. El tóxico le es difícil, muy difícil, felicitar de forma auténtica los logros de los demás. ¿Por qué? Porque lo están envidiando. Envidian esa situación. No pueden evitar anhelar y desear lo que otros tienen. Esa es una característica tremenda, que la envidia está presente. Entonces, hay que tomar en cuenta este tipo de rasgo y ahora piensa, nuevamente, estudia en ti. ¿Será que este rasgo lo tengo? Que cuando mi esposo viene con una buena noticia de que lo ascendieron en el trabajo o que logró una buena venta o que hizo algo especial y tú dices, ah, qué bien, y no celebras con esa alegría, con esa persona amada, ¿será porque yo soy tóxico? ¿Soy tóxica? Entonces analiza, pensando de que los logros de los demás también hay que aplaudirlos, hay que gozarnos, eso es altamente beneficioso hasta para la salud mental de propia, ¿sí? Entonces, esta otra característica, que siempre están hablando de lo mal que lo han pasado. Y ahí regresamos a lo que es la persona víctima, ¿verdad? Que se victimiza. Siempre están con esa misma historia, la rumian, ahí están la machacando y machacando, la vuelven y la sacan. Es como la vaca que rumian ahí ese alimento y pasa al otro estómago y la regresan y va de nuevo. Y bueno, siempre les va mal, para ellos siempre les va mal, siempre están mal. Siempre dicen, ay, y puede ser que tengan algunos logros, pero no lo ven y siguen pensando en lo mal que la están pasando, de lo duro que fue su experiencia, de lo complicado de su vida, y pareciese que en su vida no hubiera pasado nunca cosa positiva. Y viven ahí anclados en ese dolor. Licenciada, por decir así, he escuchado a muchas amistades, pues, hay una etapa en que en la vida todo nos sale mal. Ajá. Nos volvemos negativos hasta ir a la calle, se te rompe un zapato, se te rompe una camisa y dice, ¿por qué? ¿Por qué me sale mal todo? Y nos enfrascamos en ese pensamiento negativo de que todo lo que hago está mal, todo lo que hago está mal, y empezamos a caer en lo que vemos a un amigo y está consiguiendo logros, le está yendo bien y caemos en envidia. Hasta ahí llegamos a ser tóxicos. Sí, porque cuando nos estamos victimizando, estamos envidiando los logros de los demás, porque estás viendo lo de los demás en vez de enfocarte en ti, ¿sí? Entonces, y está siendo negativo. Hay varias ya, con lo que tú acabas de describir, estás diciendo algunos rasgos de una persona tóxica, pero una persona tóxica puede dejar de ser tóxico, ¿sí? Puede dejar de ser tóxico, y esto lo vamos a hablar en otro tema que va a ser muy importante. Yo al final lo voy a anunciar. ¿Cómo podemos dejar de ser tóxico? ¿Sí? Entonces, nos enfrascamos en ese mismo bucle de que todo me pasa mal y me convierto en ese tóxico y llego a la casa estresada, ¿verdad? Y entonces a la final sigo criticando, sigo viendo negativo y que todo lo que hacen los demás en mi casa están en contra mía, porque yo sigo siendo la víctima, me sigo victimizando. Entonces, hay que trabajar en gestionar ese tipo de pensamiento que nos está llevando a ser tóxico. Un tóxico, ¿sabe lo que le gusta también? Manipular. Y esta es una de las características bien que resalta en un tóxico. Cuando hablamos de abuso en la familia, en una pareja, vemos de que siempre hay esa característica allí que permea en la personalidad de ese victimario. Le gusta manipular, que como tiene esa autoridad sobre la persona,
Él quiere satisfacer sus propias necesidades. Ya sea una mujer o un hombre, le gusta manipular. Ya sea también en el trabajo, un jefe puede ser tóxico y le gusta manipular, ¿sí? Siente que tiene esa autoridad, ese poder sobre otras personas. Ahora, voy a dar las últimas tres características. Una de ellas, que también ellos son saboteadores natos. Son capaces de decirte de manera directa que esto no lo vas a conseguir, que esa persona no es para ti. Sabotean las ilusiones, matadores de sueños, y a veces podemos ver hasta maestros, profesores, teniendo esta característica de tóxicos dentro de un salón de clase. Cuando un niño hace un trabajo y quizás no lo hizo con las mismas, vamos a decir un dibujo, hay niños de primaria que en vez de decir, bueno, la maestra me dijo que lo pintara de rojo, pero lo voy a pintar de azul porque me encanta el color azul. Y empieza a pintar un niño de primer grado, se lo muestra a la maestra y la maestra le dice, pero yo no te pedí hacer esto, y lo rellena y agarra ese papel y lo rompe. Eso es una actitud como, una actitud tóxica, porque el niño se va a sentir como que, wow, lo que yo hice no tiene valor, le sabotea en ese momento su sentimiento de valía. Entonces, ¿qué debiera hacer un maestro cuando el niño no pinta el color como tú le pediste? Bueno, te quedó hermoso, pero ahora píntame otro de color que te piden. Entonces, hay que buscar la manera. Ahora, también una persona tóxica es cero autocrítica, o sea, no ve nada malo en ellos. Ellos no se autocritican, no ven, porque a veces nos tenemos que ser sinceros con nosotros mismos y decir, asumir cuáles son nuestras faltas para poder cambiarlas, hay que reconocerlas. Pero un tóxico jamás lo va a hacer, jamás. Mientras mantenga ese tipo de conducta, no lo va a hacer. Y lo más tremendo de estos rasgos es que son infelices. Una persona tóxica es muy infeliz. Se percibe en ellos esa áurea de infelicidad. Le cuesta disfrutar de las pequeñas cosas. Y esto es realmente triste, ¿no? Que se frustran muy fácilmente. La envidia no les deja pasar esa página y ver las cosas buenas que sí deben tener. Pueden tener hijos, familia, pero no lo ven. Tienen quizás una estabilidad económica, pero para ellos eso no es felicidad. No hay disfrute en ningún momento. Estas son algunas características de una persona tóxica. ¿Qué me dice? Habrá preguntitas por allí para empezar a la segunda parte, que creo yo que es una de las más importantes. Licenciada, en el caso, bueno, esto estamos viendo lo que son las personas tóxicas, con todas estas características. La verdad que son bastante, sí. son bastante. Prácticamente una persona tóxica es una persona que es totalmente negativa, que no le gusta ver que nadie salga adelante más que ellos. Una persona de que si a alguien le sale mal, él siempre es la víctima, aunque aunque él sea el culpable. Pero le quería preguntar, ¿hay familias totalmente tóxicas en el caso, por decir, cuando nos enfocamos entre el papá, la mamá, hacia el hijo? He conocido casos, por decir así, que el papá amenaza al hijo de que cuando ya va a estudiar su carrera, de que o estudias tal cosa o aquí no regresas a la casa. Lo obligan a estudiar algo que el hijo no quiere, porque el papá no pudo hacerlo en su momento. Eso Sí. también llega al nivel de que el papá es una persona tóxica. Sí, bueno, ahí está utilizando lo que es la Lo manipulación. chantajea. Eh, sí, en la manipulación de que si no haces esto, como él tiene la autoridad, es el papá en la parte económica, entonces el hijo se tiene que adherir
a esa situación que el padre le está exigiendo. Entonces sí, se está volviendo tóxico ese papá porque le está matando un sueño. Quizás el hijo quiere ser un músico, quizás el hijo quiere ser, no estudiar medicina, sino ingeniería. Su sueño es ser ingeniero. Entonces, ¿qué va a pasar allí? Él está siendo tóxico y cada vez que ese hijo enfrenta al papá, hay picos de estrés en este muchacho y él dice, si no hago lo que mi papá dice, entonces voy a tener problemas. Entonces, y este niño, este joven constantemente está lidiando con ese tipo de estrés y va a terminar con un problema ya psicológico, ¿sí? Puede caer en ansiedad, en depresión, porque no está cumpliendo su sueño. Entonces, sí, por supuesto que un padre puede llegar a ser tóxico con su conducta con su hijo. La otra, está una pareja en matrimonio y el esposo le dice, vamos a salir, vamos a dar una vuelta, vamos a tal lado. Y le dice, no, yo no quiero salir. Y si el esposo sale solo, le dice, aquí no regrese. Manipulación, Pero ¿hay manipulación. alguna forma de que se pueda contrarrestar o poder sacar de ese pensamiento a esa persona? Sí, por supuesto. Uno, recordemos, nadie cambia porque otro se lo exija, ¿verdad? O porque yo piense de que puedo cambiar a mi pareja, a mis hijos. Nadie cambia a nadie. La persona cambia porque reconoce que necesita hacerlo. Cuando la persona tiene ese reconocimiento, se entiende que ella tiene tal o tal falla, entonces va a haber cambio. Pero si esa persona todavía no se ve como un tóxico, todavía no se ve con sus fallas, va a ser muy difícil, porque según esa persona está actuando de forma normal, esa es mi forma de ser, tú me conociste así, entonces esos comentarios te está diciendo que él no va a cambiar o ella no va a cambiar, ¿sí? Entonces, todo está en que la persona descubra que necesita hacerlo. Entonces, esto es importante, ¿no? Lo otro que quisiera, pues, destacar, como dije cuando estaba mencionando las características, cuando tú analizas esas características, te das cuenta que esa persona no es que nació tóxico, sino que la vida, las situaciones que fue quizás experimentando dentro de su hogar, en su infancia, en su adolescencia, hubo algún trauma, un dolor psicológico que lo lleva a tener estas características en su personalidad. Entonces, es una persona herida. Y una persona herida pasa dos cosas. Va a herir a los demás con mayor facilidad. Y número dos, va a ser una persona que pueden herirla a ella con más facilidad, ¿sí? Entonces, es una persona muy hipersensible cuando es una persona que ha pasado por un trauma, el que cualquier trauma que pueda tener ese arrastre y no lo ha sanado. Por eso, si algo te ha pasado en tu infancia, en tu adolescencia y no lo has podido resolver en tu edad adulta, pues ya es tiempo que lo hagas. Porque si no, puede ser, y es muy probable que estés actuando como una persona tóxica, ¿sí? Entonces, eso es para aclarar. Y lo otro, si yo estoy del otro lado de la barrera, de que estoy recibiendo esta incomodidad de una persona tóxica, también debo comprender, pero no estoy diciendo de que vas a aceptar ese tipo de trato, más que todo dentro del hogar o cuando es una pareja, de que vas a aceptar ese tipo de conducta, sino de que comprender que esa persona está herida y necesita sanar. Es allí donde tú le vas a decir a tu pareja, te has dado cuenta que estás actuando así, 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 y debieras buscar ayuda profesional para resolver ese conflicto, ese trauma en específico. Pero es que ¿Sí? es difícil que
en el caso tanto un hombre o una mujer cuando están en esta etapa, yo diré, bueno, yo le considero como una etapa en la vida donde hay falta de confianza todavía entre la pareja, que uno de ellos acepte y diga, yo necesito ayuda. Es bien difícil. O, mira, necesito ir a un psicólogo porque soy muy posesivo, siempre quiero que estés conmigo, no quiero que nadie te voltee a ver. Pienso que es bien difícil, tanto para un hombre o como para una mujer, aceptar que está cometiendo ese error. Sí, claro, es difícil. A veces la persona reacciona cuando ve que esa persona amada la vas a perder. Cuando te das cuenta que por tus acciones vas a perder tu familia, vas a perder a tu esposa o a tu esposo, entonces buscan la ayuda. Y lo he visto, personas que vienen por sí solitas. Nadie les dijo, decidieron porque ya la esposa dijo, ya estoy cansada de este tipo de trato y me voy. Y la persona tiene esa libertad de hacerlo, lo puede hacer, claro, se está protegiendo, no tiene por qué soportar ese tipo de trato. Entonces la otra reacciona y dice, wow, sí necesito ayuda. Y busca la ayuda. Y siempre le pido, no regresen mientras tú no hagas el cambio. Hasta cuando ya vayas trabajando en esos cambios, entonces, si esa persona, tu pareja, tu esposo, quiere regresar contigo, bueno, ya renovado, pero antes no. Entonces, las personas a veces reaccionan cuando ve que pierden. Bien, licenciada, vamos a hacer una pequeña pausa para que así podamos tomar un poco de agua. Bien, recuerda que Radio Lolita nos puedes escuchar todos los miércoles y los viernes, este programa hablando de psicología con la licenciada Melania Velázquez. Recuerda que también Radio Lolita le brinda el servicio que es encomienda Panamá, Nicaragua. Y llevamos maletas, electrodomésticos, todo lo que es línea blanca hacia Nicaragua. Puede ponerse en contacto con nosotros al 6256-5308. 6256-5308. Recuerda que puedes escuchar nuestro programa a través de nuestra página web radiololita.com o descargar nuestra app de la Play Store como Radio Lolita. Hoy un tema muy interesante. Hoy viernes 7 de julio, licenciada. 7 de julio, 7 del 7. Un tema muy interesante. ¿Soy tóxico? Una pregunta que nos deberíamos de hacer todos y todas, de en qué forma somos tóxicos, porque de una u otra manera siempre hay un poquito de toxicidad en todos nosotros, y ver de qué manera podemos superar esto de ser negativo, de dejar de ser envidioso. Es como dice la licenciada, que deberíamos de concentrarnos en nuestras metas, en nuestros objetivos, de trazar nuestro propio camino sin ver el camino de los demás. Hasta la fecha de lo que llevamos de programa, pues nos hemos concentrado en mantener nuestros pensamientos siempre positivos. Como les digo, concentrarnos siempre en que debemos nosotros tratar de cumplir nuestras metas, y con este tema pues de no ver si el amigo, si el vecino compró un carro nuevo y yo no he podido comprar mi carro. A todos nos llega nuestro tiempo, el tiempo de Dios es perfecto, y cuando nosotros nos toque, pues ya Dios sabrá en qué momento va a ser, y no ver si el otro tiene y yo no. Dígame, licenciada. Sí, muy bien. Voy a compartir entonces con ustedes cuáles son las herramientas que te pueden ayudar para gestionar esas personas que son tóxicas, ¿sí? En esto, sí, nada más vamos a concentrarnos en estas herramientas. Estas herramientas te pueden servir, puede ser con tu jefe, con algún compañero de trabajo, con algún familiar, ¿no? Porque a veces de las personas que cercanas a nosotros como un familiar, es muy difícil que tú digas, bueno, ya le pongo el bloqueo, lo bloqueo de mi celular, de mis redes sociales y se acabó, ya no voy a tener problemas con ese tóxico.
Pero ¿qué pasa cuando no lo puedes hacer? Como un padre, puede ser tu mamá, puede ser un amigo muy cercano. ¿Qué hago? Entonces, aquí las herramientas que pueden ser útiles, ¿sí? Uno, el valor de la discreción. Muchas de estas personas, por sus características y personalidad, pueden emplear lo que saben de ti para hacerte daño. A veces uno les comparte y uno dice, ay, es que voy a empezar un nuevo negocio, tengo un nuevo novio, tengo planes de ampliar mi casa. Y por ese conocimiento que tienen de ti, empiezan, ¿qué? A martillarte. Ay, eso tú no lo puedes hacer. Ese hombre no te conviene. Esa mujer no te conviene. Entonces, ¿para qué compartir con alguien tóxico tus intimidades? Entonces, mantén eso en discreción. Cuidado con lo que cuentas y de lo que publicas en tus redes sociales también. Te vas a encontrar con tóxicos. Entonces, es interesante esta herramienta que la puedes aplicar y te puede servir muchísimo. Otro, evitar el trato. Aléjate de las personas que te alteran, de las que se puede, ¿sí? Toma distancia y haz un trabajo interior, y esto es importante. Debes hacer un trabajo interior para fortalecerte y así poder gestionarlo de la mejor manera. Miren, ayer conversaba con una adolescente de 12 años que me decía que no quería ya ir a la escuela porque se encontraba con una compañera, que la compañera era muy brusca para hablar, poco amable, que cuando la veía hacer algo diferente que los demás, ella se acercaba y, ¿qué estás haciendo? Ay, pero qué feo te quedó eso. O sea, es una niña que también era muy tóxica en el momento que se le acercaba. Y esta jovencita lo sentía como ataque y también como rechazo. Y ella decía, esto es que yo soy muy sensible, con lo poco que me dicen, esto me afecta. Entonces yo le decía, sí, vamos a arreglar la situación con la otra compañerita, pero yo necesito que tú te fortalezcas, porque te vas a encontrar con personas que son complicadas, como esta compañerita. Te vas a encontrar con personas complicadas. A medida que vas creciendo, te vas a dar cuenta. Entonces, necesitas tú fortalecerte, ¿sí? Prepararte en el momento que encuentras a esta persona que actúa de esa manera. En el caso de que tengas que tratarlos, porque son de tu círculo cercano, familia o profesional, intenta prepararte antes de estar con ellos para sufrir menos. ¿Y sufrir qué? Sufrir picos de cortisol en tu cuerpo. Recuerda que cuando tenemos exceso de cortisol en el cuerpo, nos va a afectar físicamente o fisiológicamente y psicológicamente. Así que ojo con eso. Ahora, número 3, ignorar la opinión. A veces esto se pone como un poquito difícil, de que no me afecte la opinión de una mamá, de mi hermana, pero hemos hablado de que gran parte de ese efecto tóxico radica en que la opinión de ese modo constante o malévolo sobre tu vida llega a desgastarte. Si le consigues ignorar, te sentirás más libre de sus palabras y hasta de su comportamiento. Aprende a utilizar ese impermeable psicológico, que los comentarios y miradas de ellos te resbalen. Así como nos decían antes cuando uno era pequeño, lo que tú me digas me resbala. ¿Ustedes se acuerdan cuando decíamos esa frase? Pues de esa misma manera, ponte el impermeable para que eso no llegue a afectarte, esas opiniones que a veces son muy críticas, muy insidiosas en lo que nosotros hacemos o decimos, ¿sí? ¿Qué te parece, Bayardo? Vamos con estas técnicas, estas estrategias, el valor de la discreción, evitar el trato, ignorar la opinión. ¿Será que lo podemos aplicar? Sí, de aplicarse se puede aplicar, pero bien, hay que hacerlo poco a poco porque cuando la gente está bien metido en esto de la toxicidad, eh, sí, es un poco difícil, es un poco difícil.
pero es posible, Bayardo, porque en lo que estamos hablando el tema no solamente es de pareja y que después lo vamos a tratar, sí me gustaría que tratemos el tema de esas situaciones conflictivas dentro de un matrimonio o una relación de pareja, que pueda hacer que usted esté actuando de forma tóxica con esa persona amada y que llega a sufrir separación por ese tipo de conducta. Pero esto es en forma general. Personas tóxicas que encuentras en el trabajo, aún en la calle, puedes encontrar hasta en la misma iglesia, puedes encontrar un tóxico, sí, en tu hogar como un hijo o alguien. Entonces, es en general, ¿sí? Entonces, al aplicar estas estrategias o estas herramientas, te pueden ayudar, te pueden ayudar. Empecemos a aplicarlo, porque peor va a ser es que nos crucemos de brazos y no hagamos nada. Y que deje yo que esa persona, esos comentarios me afecten, ¿sí? Entonces empieza a esforzarte. Como te he comentado aquí, es muy importante que nos esforcemos. Así como tú estás enfermo de algo y agarras la medicina que el doctor te recetó y te la tomas, te estás esforzando y puede hacer que no te guste tomar esos medicamentos, pero tú dices, para sentirme bien lo tengo que hacer. Entonces, lo mismo tienes que hacer en lo psicológico. Te tienes que esforzar los pensamientos, hacer un análisis de mí, quién soy yo, comprenderme, entenderme y tomar estos lineamientos y aplicarlos en mi vida, ¿sí? Número Pregunta. 4. Ajá, dígame. Disculpe, antes que continúe, tengo una pregunta aquí por WhatsApp. Me dice las familias tóxicas. Dice, ¿qué se debe hacer? Esa es una pregunta. Y la otra es, en cuanto dice, encuentran jefes tóxicos. Me imagino Sí. que esta es una muchacha que trabaja, eh, por decir uno, que va al trabajo, pues ya sea casa de familia, una oficina, en X o Y trabajo, pues. ¿Qué pasa también cuando los jefes son tóxicos en el trabajo? Ajá, bueno, estas herramientas, yo estoy dando aquí, creo que van a ser como 7 herramientas, tú la puedes aplicar dependiendo del caso, ¿verdad? Por lo menos dentro del vínculo familiar es muy difícil el valor de la discreción. Allí, dentro de un hogar, todos sabemos lo que está pasando, ¿verdad? Cuando uno vive con alguien, uno realmente se conoce. Y por eso los hijos, alguien me decía, que sus hijas son bien criticonas, o sea, les critica toda la acción a la mamá. Entonces llega un momento que esa conducta de sus hijas llega a ser tóxica para esta madre. Entonces, porque ellas saben toda la historia de su mamá dentro de este hogar. Entonces también un esposo llega a ser muy crítico por las acciones o puede ser una esposa. Entonces, esta herramienta no va a ser útil dentro del hogar. Evitar el trato tampoco, ¿sí? Pero hay otras que sí. En el caso de una persona en un trabajo, imagínate que tú digas, bueno, eh, como tengo un jefe tóxico, yo voy a renunciar. Y lo más seguro es que tú necesitas el trabajo, por supuesto, necesitas el salario. Y no puedes pasar la vida dejando un trabajo porque el jefe o porque algún compañero es tóxico. Y yo escucho a personas que dicen, es que tengo que velar por mi salud mental. Pero joven o persona adulta, tienes que esforzarte, que la vida es así, te vas a encontrar con personas tóxicas. Entonces, una de las cosas es alejarse, sí, te puedes alejar, pero alejar de forma psicológica, que lo que diga esa persona no me afecte, no me afecte. Ignorar esas opiniones, ¿verdad? Si consigues ignorar, te sentirás más libre frente a sus palabras y comportamientos. Aprende a utilizar ese impermeable psicológico, como te dije. También no dar tanto poder a los demás sobre tu salud. Una persona tóxica te puede llevar a problemas de salud, sí, físico y psicológico, pero
ponte a pensar, ¿le voy a dar poder a esa persona sobre mi salud? Ya tú conoces el efecto que produce en tu mente y en tu cuerpo. ¿Quieres que esa persona te altere? ¿Eres consciente de que si lo permites vas a ver una serie de secuelas psicológicas muy negativas en tu cuerpo, como la intoxicación del cortisol o inflamaciones? Si conoces el impacto, serás más consciente de las consecuencias y podrás enfrentarte a ello mejor. Te dará fuerza interior para lograrlo. O sea, tú tienes que estar consciente de que si este trato que me están dando en el trabajo o en tu hogar me está afectando, entonces pregúntate, ¿le voy a dar poder a esa persona? Si es tu familia, dentro del vínculo familiar, sienta a tu familia a conversar, digan la realidad que están viviendo, tus acciones, conversar con esa persona y decirle, tus acciones están afectando la tranquilidad y la paz dentro de esta familia y tenemos que cambiar, o sea, hay que ser bien transparente en ese sentido. Cuando es familia, cuando son los hijos, cuando es un esposo o una esposa, vamos, siéntanse como familia y si necesitan pues alguien que intervenga como un psicólogo, háganlo. Busquen a un terapeuta familiar para que les ayude. Aún en las iglesias hay pastores también preparados para poder ayudar a las familias en cuanto a esa toxicidad que se vive dentro del vínculo familiar. Porque esto a la final va a traer muchas consecuencias si no se trabaja, ¿sí? Si se deja como que, bueno, me voy a aguantar esto, eso a la final llega a dañar físicamente y psicológicamente a las personas dentro del vínculo familiar. Sí. Entonces, aprende a adaptarte. Hay personas que por motivos que se nos escapan están en nuestro camino sí o sí. No hay forma de eludirlas, siempre están allí. Si ese es el caso y no puedes alejarte de ellas, realiza un ejercicio de adaptación. Comienza identificando si esa persona es tóxica universal o es individual. ¿Es tóxico para todos o es nada más tóxico para mí? Investiga también cuáles son las raíces del problema que esa persona te genera. Intenta entender por qué se altera tantísimo. ¿Qué sucede cuando la ves? ¿Te sientes inseguro? Hazte esas preguntas para que te puedas ir adaptando. Miren, hace muchos años, yo creo que lo comenté aquí, yo soy divorciada hace más de 18 años. Y recuerdo que cuando ya me había separado del papá de mis hijos, él me llamaba constantemente para decirme algo de los niños que necesitaba o algo. Entonces, eso siempre me llamaba y cada vez que yo recibía la llamada, yo me descontrolaba. O sea, yo en ese momento me sentía con un estrés horrible nada más de escuchar la voz. Él para mí era muy tóxico y nada más lo escuchaba y ya me alteraba de una manera increíble. Terminaba llorando, me enojaba, gritaba. Cuando terminaba la llamada, un día, al terminar la llamada, mi mamá me dice, hija, ¿no te estás dando cuenta que él sigue alterándote aunque tú no vivas con él? Y eso hizo un clic en mi cabeza. Y yo dije, sí, es verdad. Si yo me separé de él por esto mismo, porque me alteraba y ya yo estaba en una crisis psicológica en aquellos años, y yo decidí salir de esa relación tóxica, ¿cómo es posible que ya separados todavía continúo haciéndolo? Entonces, allí fue que tomé algunas de estas herramientas y una de las cosas que ya no seguía contestando esas llamadas cuando él venía con las mismas críticas, cuando estaba señalando, haciendo cosas que a mí me afectaba, hasta que aprendí a adaptarme a verlo y que eso no me perjudicara psicológicamente, ya no me estresaba. Hoy por hoy, gracias a Dios, llegué a ese punto de poder perdonar
y poder hoy tener una conversación muy tranquila con mi ex esposo. Entonces, esto se logra. Sí, claro que sí, con el tiempo, con esfuerzo, se puede hacer. No sé, hasta aquí hay alguna pregunta. Bueno, aquí comentarios que estaba, que nos han puesto por acá en Facebook y creo que es la misma muchacha que nos escribió con respecto a la jefa. Dice, yo tuve una jefa nica, dice, y el dinero le enfermó. Dice, me humillaba ella porque tiene el carnet de ciudadana o residencia, dice, eso como que la hizo más tóxica. Algo así le entiende. Sí, Y sí, porque que, tenía ese poder, bueno, tenía el poder sobre ella y la autoridad. si de parecer, no sé, parece que como que entraron en discusión y que ella como que le dice aparentemente que el dinero va y viene y que algún día va a cambiar. Y la verdad eso sí es cierto que hay mucha gente pues que se enferma con un poquito con un par de dólares y pero el dinero en esta vida va y viene y no es algo de que nos va a hacer más. Uno es más como con el pensamiento, como buena persona, por el conocimiento. Eso nos hace valer. Así es. La humildad Tienes sobre todo. muy bien. Sí, es cierto, no es fácil lidiar con personas que más que todo no quieren reconocer que están haciendo daño a los demás. Creen que con su manera de actuar es lo más normal y que tienen esa autoridad, tienen esa, como se ven como víctimas, como se ven que, que pueden hacerlo, entonces no dejan de actuar así. Entonces sí, es terrible una persona tóxica que no reconoce que están fallando. Pero otra herramienta, la última, tenía otras dos más, pero estoy viendo la hora. La última que no quisiera dejar por fuera, que es perdonar, ¿sí? Es una de las herramientas. El perdón definitivamente que es un acto de amor, ¿sí? No es fácil perdonar a quienes nos hieren, no es fácil, y eso lo sé por experiencia propia. Y el perdón es cuando tú vas al pasado y vuelves sano y salvo. Yo creo que lo comenté, pero siempre cuando tú conversas con alguien que ha pasado por un trauma difícil, por un dolor, y lo recuerdan y empiezan a hablar de ello, ellos regresan a ese pasado mientras lo están contando. Y cuando vienen de regreso, ellos están mal, están llorando, están enojados, están molestos, viajaron al pasado, pero trajeron la misma carga. Entonces, el perdón te ayuda a ir al pasado y volver sano y salvo. Es recordar ese jefe que fue tóxico en unos años y tú lo recuerdes, pero que eso ya no te siga haciendo daño. ¿Sí? O que tú regreses a ese pasado recordando a un ex esposo o una ex esposa y que tú regreses sana y salvo. ¿Sí? Eso es difícil, pero es importante que hagas esa tarea. No es una tarea sencilla, pero que sí requiere madurez, tiempo y humildad. Y siempre lo he dicho. El perdón es un acto de amor porque es un don divino. Dios es el que nos pone en nosotros ese querer perdonar a las personas, porque si fuera por nosotros como seres humanos, no lo hacemos. Pero como Dios nos perdona, no importa lo que nosotros hagamos, Él siempre está dispuesto a perdonar. Entonces, Él también nos invita a hacerlo para las demás personas que nos han hecho daño, aunque no se lo merezcan. Mira, muchas veces las personas que necesitamos perdonar no lo merecen, pero cuando tú perdonas, estás sanando. Ese es un bien que te estás haciendo a ti mismo. Es un camino que va a haber purificación, liberación interior, pero va a ser lento, pero sí progresivo cuando llegas a perdonar. Porque si uno no perdona, queda allí enfrascado en ese pasado.
se convierte en un ser resentido y sin capacidad de amar. Y te vuelves en un tóxico. Te vuelves en un tóxico. No se trata de decir te veo y no siento nada, porque hay personas así que me dicen, no, porque lo vi y yo no sentí nada, era como cualquier persona. No, yo no estoy diciendo eso, sino significa decir algo como que yo sé que me tengo que distanciar para verlo con otra perspectiva, pero que no me afecte tan profundamente cuando veo o pienso en esa persona, ¿sí? Entonces, es vital, es vital. Esta es una de las herramientas más vitales para poder gestionar una persona que ha sido o es tóxica en ti. Bien, muy interesante el tema de hoy, licenciada. Creo que ya el tiempo ya nos alcanzó. Un bonito tema. La verdad le agradecemos mucho el hecho de que nos esté compartiendo esta información bastante valiosa, pues hoy viernes 7 de julio, ya prácticamente 4 programas que llevamos ya por acá en la radio, y sé que vamos por aquí a continuar. Por ahí se nos viene agregando más gente ahí poco a poco, la gente que nos está escuchando también a través de nuestra página web, a través de nuestra app. Por ahí siempre le compartimos nuestro número de teléfono, el 6395-2109, para que nos puedan llamar o nos puedan chatear. Y la gente pues que quiera agendar una cita pues con usted, que quieran ponerse en contacto con usted, lo pueden hacer a través del 6517-4549. 6517-4549. Con la licenciada, cualquier persona pues por ahí que quiera ponerse en contacto con ella, en comunicación con la licenciada Melania, ya sabe, el 6517-4549. Gracias, licenciada. Pienso con este tema bastante bonito. Antes de terminar, sí quisiera anunciarle que para la próxima semana el tema va a ser qué hacer cuando descubro que soy tóxico, ¿sí? Así que no se lo pierdan. Y lo otro, si usted desea que recibir mi atención psicológica, con mucho gusto, pero usted escriba Lolita, cuando me escriba por WhatsApp, escriba Lolita, porque le haremos un descuento especial, porque usted es oyente de la radio Lolita. Bueno, mi gente, por acá vamos finalizando ya la transmisión. Y recuerda que otro servicio que brinda Radio Lolita es el servicio de lo que es el envío de encomiendas de Panamá a Nicaragua. Puede ponerse en contacto con Lolita al 6256-5308, 6256-5308, para agendar su cita. Tenemos el servicio de delivery, recogemos su encomienda, su maleta, su electrodoméstico, lo que vaya a enviar, lo recogemos en su casa o en su lugar de trabajo, pues usted nos dice dónde lo quiere entregar y nosotros llegamos y le tendemos su factura membretada. Recuerda que somos una empresa registrada aquí en Ciudad de Panamá y contamos con registro también en Nicaragua, para darle seguridad, brindarle seguridad y confianza a nuestros clientes. Gracias, licenciada, por habernos acompañado este viernes de 8 a 9 en este programa hablando de psicología con la licenciada Melania Velázquez. Será hasta el miércoles, licenciada, por acá lo esperamos nuevamente, por acá, que tenga un buen fin de semana, por ahí muy provechoso. Gracias, licenciada. Gracias a los oyentes también que estuvieron con nosotros. Será hasta el próximo encuentro, el próximo miércoles.